Señoritas, jóvenes, ¿cómo se encuentran? No tenemos energía eléctrica en Yayagua, pero en Buenos otros días. lugares, claro, no se puede. Es difícil que corten como aquí cortan. En La Paz, en Santa Cruz, no pueden cortar como cortan aquí. Dice que están en mantenimiento, por eso han cortado la energía eléctrica. Y en otros países, peor todavía. Ahí sí que no se puede cortar. Pero como estamos nosotros en un país atrasado, subdesarrollado, desde aquí en nuestra mente, estas son las consecuencias, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Tener una mentalidad nueva, una mentalidad que primero que comprenda los fenómenos políticos sociales para de una vez a Bolivia sacar de esta pobreza, ¿no? Porque decían los cubanos, por ejemplo, el subdesarrollo boliviano está en la cabeza de los bolivianos, ¿no? Entonces, tenemos que eh, esmerarnos estudiando la ciencia política. Eso es la clave del éxito. Entonces, juventud, que están muy calladitos, calladitas, entraremos de lleno en la materia, Doctor, tenemos la energía doctor, que tenemos cargado. Sí, señorita Andrea, adelante. solo quería decir de que el día de hoy se da a conocer el Día Internacional de la Dignidad del Adulto Mayor. Ah, qué bien. Sí, hoy día están con esos actos. Y bueno, la cultura capitalista, ¿no? La cultura capitalista prácticamente margina al adulto mayor, ¿no? Y claro, como una dádiva, un homenaje, algunos asilos van creando, pero en otras culturas no es así, ¿no? En otras culturas el adulto mayor es pues sumamente venerado por la sociedad, ¿no? En otras culturas. Me refiero, por ejemplo, a culturas que no son las capitalistas. Ejemplo, nuestra propia cultura, ¿no? La cultura de los quechuas, de los aymaras, ¿no? Tienen una consideración muy grande al adulto mayor. Eh, eh, pero en el capitalismo no. Capitalismo llegas a la edad de que ya no puedes trabajar, igual te votan. ¿Y para qué? Por ejemplo, los médicos de la Caja Nacional ganan en el orden de 20,000 bolivianos mensuales, ¿no? Y otros más todavía ganan. Pero en cuanto se jubilan, 4,000 bolivianos, ¿no? Ese es el trato que se da al adulto mayor. Y es hipocresía, todo lo que, los actos que hacen, ¿no? En favor del adulto mayor. El mismo capitalista los margina, ¿no? Los margina. Eh, y bueno, es como un poco ponerse un maquillaje a nivel internacional. En todo el mundo capitalista es así, ¿no? Pero hay diferencias, hay diferencias. Por ejemplo, yo conozco a jubilados suecos, ¿no? Eso sí que se jubilan bien. Jubilación viene de júbilo, ¿no? Es decir, que cuando uno adopta la jubilación es que está pues en júbilo. Es decir, júbilo es estar completamente feliz, ¿no? Y en Suecia, por ejemplo, se jubilan con su renta, ¿no? Su renta que ganaban ellos. En Suecia, los jubilados, ¿no? Se dan la vuelta al mundo, ¿no? Realmente son felices, descansan
y están distrayéndose, dando la vuelta al mundo, bueno, dedicando la vida, los últimos años de su vida, a ser feliz, ¿no? Y no tiene que preocuparse por los hijos, por la familia, por los nietos. ¿Por qué? Porque es una sociedad que en realidad ha atendido a toda la sociedad, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo sueco. En cambio, en los países como el nuestro, todo, es así, aunque no queramos, todo es sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, vayan ustedes a una universidad europea, ¿no? Invierno, tienen, pero ahí calefacción, están felices dentro del aula. Verano, tienen aire acondicionado, están felices. Aquí, por ejemplo, vamos al aula, estamos temblando, ¿no? En Santa Cruz, en, en un día de verano sobre todo, pero uno está en un horno, ¿no? Pero esas son las diferencias que existen y nosotros tenemos que alcanzar ese desarrollo, pero primero de aquí, de la cabeza. A no estar diciendo, que es la política, no sirve, yo soy ingeniero, eso es lo que vale. Y no saben que quienes manejan el presupuesto, la política de salud, la política en todos sus niveles, son los políticos. Ellos están felices de que piensen que es la política, yo soy pues médico, yo soy mucho mejor, ¿no? Sin embargo, los políticos son los que manejan y ustedes tienen que ser políticos. Para eso se ha creado esta universidad. Muy bien, muchas gracias, señorita Andrea, por el recuerdo. Y nos metemos ahora al tema de la acumulación del capital, ¿no? De ustedes no estoy tan disconformes, más bien veo que hay interés, estudian, eso es lo que me gusta de bioquímica, estudian. Y vamos a entrar a discutir también los trabajos de investigación que han hecho. Ya aquí en aula quiero discutir con ustedes para que vean cómo se hace un trabajo de investigación, ya cómo y recién están aprendiendo metodología de la investigación, ¿no? Yo entiendo que hay esa falencia, digamos, pero vamos a empezar a discutir aquí en aula. Y ya vamos a terminar el programa. Nos falta acumulación del capital, nos falta la acumulación originaria del capital, nos falta el imperialismo y podemos dar por cesado el programa de economía política. Pero ahora viene lo difícil. Si antes hemos estudiado el valor, que era sumamente difícil, producción del valor, ¿no? Producción de plusvalía, eso se podía entender, la producción de plusvalía. La producción de plusvalía absoluta es relativa, ¿no? Ahora entramos al estudio de la acumulación del capital. ¿Cómo se acumula el capital? Y espero explicar por qué las empresas capitalistas prefieren invertir en máquinas y en materias primas y menos en fuerza de trabajo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué estamos así? No hay trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? En mis épocas, cuando yo era joven, no había trabajo tampoco, pero uno buscaba, tenía un tiempo promedio de 1 año y encontraba trabajo, ¿no? Pero ahora veo que los jóvenes buscan años y no encuentran trabajo, ¿no? ¿Qué está pasando? El capitalismo, así como margina al adulto mayor, también margina a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en los africanos, los asiáticos, prefieren poner en riesgo su vida, ¿no?
irse a Europa, ¿no? En Europa los agarran o los devuelven otra vez, ¿no? Pero así están, otra vez van, hasta que logran entrar a Europa. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, ¿no? Están en busca de trabajo. O lo que hemos visto nosotros en Centroamérica, ¿no? Hace unos 5 años en Centroamérica, todos los centroamericanos bueno, los que querían irse, ¿no? Se reunieron y a medida que iban caminando a pie de sus países, ¿no? Se juntaron en la frontera de con México, cruzaron todo México a pie y llegaron a la frontera de Estados Unidos. ¿Recuerdan eso, no? ¿Y por qué? No hay trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Veamos ese fenómeno. O sea, que despejar eso de que yo voy a vender en carito lo que voy a comprar en baratito y listo. Para eso estoy estudiando. La vida es mucho más compleja. Entonces, ahora no sé si hemos estudiado esto ya en la anterior semana, la reproducción simple del capital. Creo que ya hemos estudiado, ¿no? La reproducción simple del capital. Tenemos aquí los supuestos de la reproducción simple del capital. En ciencias sociales no hay laboratorios, ¿no? En donde se pueda experimentar, poner en prueba una hipótesis, ¿no? En ciencias sociales el laboratorio es el supuesto. Suponemos y en base a esos supuestos trabajamos. Entonces tenemos un primer supuesto. Los capitales de la economía están agrupados en la reproducción simple del capital. ¿Cuál es ese supuesto? ¿No? Ustedes saben que hay, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Varias empresas, ¿no? Varias empresas de todo tipo y género, ¿no? En Bolivia, ¿ya? Pero vamos a suponer que los agrupamos a toditas las empresas, ¿ya? Los agrupamos, no los vamos a reunir físicamente, sino teóricamente los agrupamos, ¿no? Y decimos que están agrupados todos los capitales. Vamos a estudiar cómo funcionan esos capitales en conjunto. Pero teóricamente, no físicamente, pues diciendo, lo vamos a reunir las maquinadas, las fabricadas, ¿no? También aquí la cabeza piensa abstrayendo la realidad. Eso es abstraer la realidad, ¿no? La realidad es que hay empresas por todo lado, diversas empresas, pero para el estudio de cómo se reproduce el capital, necesariamente los vamos a agrupar a todos, teóricamente. Esa es una abstracción que nos sirve para estudiar lo concreto y lo real. Entonces, la reproducción simple del capital se reproduce manteniendo la misma cantidad de dinero invertida con la misma tecnología. Entonces, vamos a suponer siempre que en cada reproducción simple del capital se mantiene el capital invertido, ¿ya? Se reproduce el capital invertido, la cantidad invertida. Y también se reproduce la tecnología, ¿ya? No cambia de tecnología, ¿ya? Después vamos a ver cómo cambia de tecnología. Y vamos a estudiar los efectos de esta reproducción simple del capital, que son muy interesantes. Y el parámetro que mide la tecnología es Q. Q. Se llama composición orgánica del capital. ¿Qué es ese Q? ¿Por qué se llama composición orgánica del capital? Porque es la relación entre capital constante y capital variable. Creo que sí ya les he explicado, pero bueno, como siempre me hacen repetir a veces. Bueno, es que yo tengo varios cursos y claro, me gusta ser así dinámico porque anotarse como los profesores de colegio no me gusta tampoco. Bueno, y suponemos que el grado de explotación de la fuerza de trabajo es del 100%, ¿ya? Si el grado de explotación de la fuerza de trabajo es del 100%, eso quiere decir
que la plusvalía producida es el 100% del capital variable. ¿Ya? Este razonamiento lo van a ver fácilmente, ¿no? Y todo capital invertido el año cero, vamos a suponer lo que nos dicen, nos han enseñado, ¿no? ¿Cómo penetra la ideología, ¿no? Del capitalismo? Todos, yo voy a ser también rico, ¿qué cosa? Yo voy a ser rico, yo vive el capitalismo, ¿por qué ese comunismo quita todo? No, yo quiero ser rico como ellos, ¿no? Y vive toda la vida y apenas se consigue una casa. Entonces, decimos lo que nos han dicho, ¿no? De que ese capital es sacrificio del patrón. Ustedes han derrochado, ¿no? Por eso no tienen plata. En cambio, él ha sido ahorrativo. O nos dicen, ellos han sido bendecidos por el Señor, porque se han portado muy bien, no son pecadores, ¿no? En cambio, ustedes no tienen nada porque el Señor les ha castigado, porque han sido derrochadores, faseadores. Bueno, así nos dice, así nos meten a la cabeza, ¿no? ¿Por qué hay ricos y por qué hay pobres? Vamos a suponer que los ricos tienen esa plata en el primer año de producción, ¿no? Que la plata que tienen es fruto de su sacrificio, ¿ya? Y vamos a trabajar con millones de bolivianos, con millones de bolivianos. Entramos al año cero desde producción simple, que en realidad es el año inicial en que el capital se reproduce. ¿Ya? Se produce, el año cero empieza la producción, eso quiero decir. Entonces, vean aquí, ¿qué tiene que ver este dinero, mercancía, dinero? ¿No? Esta es la forma como funciona el capital. ¿Cómo funciona el capital? ¿No? Ya hemos estudiado esto. ¿Recuerdan la transformación del dinero en capital? ¿No? ¿Cómo era la fórmula general del capital? Dinero, mercancía, dinero. Esa era la fórmula general del capital. Esto es lo mismo, solo que desglosado para la industria. ¿Ya? Entonces, invertimos 1.000. ¿Ya? 5 puntos al que me diga cuánto es ese 1.000. A ver, ustedes que son estudiantes que cranean, ese 1.000 en realidad, ¿cuánto es? ¿Ven quiénes están en clases? Están ahí haciendo sus cositas de química, bioquímica, política, ¿qué es eso? No sirve, molesta nomás. Había un tiempo en que querían quitar formación político-sindical de la Universidad del siglo XX, ¿no? Como dicen mis colegas de FPC, la derecha tomó el poder en la universidad y quiso desplazar a FPS, ¿no? Y por eso pensaban lo que piensan muchos docentes, yo sé, ¿no? Muchos docentes. Señoritas, jóvenes, ¿qué están estudiando? La política no sirve. Aquí sirve la química, la bioquímica, las combinaciones químicas, eso sirve. Pero están en una universidad política y han entrado con ese compromiso, ¿no? Han entrado con ese compromiso a trabajar, ¿no? De incentivar el estudio de la política a los estudiantes. Claro, ellos no son profesionales orgánicos. Ustedes van a ser profesionales orgánicos de los trabajadores. ¿Cuánto es ese 1.000? 10 puntos. Listen, ¿puede mostrar la imagen, por favor? No se ve. Ya, listo. Ahí está. Aquí hay 1.000, ¿no ve? ¿Cuánto es ese 1.000? El 100%, licenciado. No he dicho cuánto es el porcentaje, sino cuánto es ese 1.000. O El inversión. 100%
aquí la tasa de explotación que nos va a dar lugar a calcular la plusvalía. ¿Ya? La plusvalía, vamos a calcular la plusvalía con el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Entonces, la Es su pregunta es, capital de decisión. ¿cuánto es este 1000 que está puesto aquí? ¿Cuánto es? Al Sería primero que responda 10 puntos. Al primerito no. la inversión que se está haciendo o Es la capital. inversión, pero ¿cuánto es? El total de inversión de la capital y la capital y y el constante. El capital de inversión en el capital constante, dices. No he preguntado qué es, sino cuánto es. Esos 1000, ¿cuánto es? Pero me gusta el esfuerzo que hacen ustedes. Me gusta. Entonces, miren qué facilito era. Es que no están acostumbrados a manejar estos números ustedes, ¿no? Pero en su vida profesional van a manejar estos números. Esto es 1000 millones de bolivianos. 1000 millones de bolivianos. ¿Por qué es 1000 millones de bolivianos? Porque hemos dicho aquí vamos a trabajar con millones de bolivianos. ¿Ya? Y si es 1000, es 1000 millones de bolivianos. ¿Entienden? La pregunta era un poco compleja, ¿no? Entiendo. Entonces, el año inicial se invierte en los patrones de su sacrificio 1000 millones de bolivianos. 1000 millones de bolivianos. Y claro, si invierten, ¿para qué invierten? Para hacer crecer ese 1000 millones, ¿no? Los capitalistas son muy inteligentes, eso hay que reconocer, ¿no? No decir, derecha, enemigos, explotadores. ¿No? Los capitalistas son sumamente inteligentes y también tienen su ideología, dice, ¿qué explotación? Yo pago todo, yo no tengo ninguna explotación, no tengo deudas, dice, ¿no? Los profesionales orgánicos de los capitalistas, ¿no? Hacen esa teoría. Entonces, quieren hacer crecer ese 1000 y para hacer crecer ese 1000, compran mercancías, ¿no? Compran mercancías. Pero compran mercancías no para venderlas como el comerciante, sino como el industrial, para consumir, ¿no? ¿Cómo consume el industrial esas mercancías que compra? Haciendo trabajar al trabajador, ¿no? Por eso compra capital constante, ¿no? Máquinas y materias primas. Esas máquinas y materias primas nunca van a funcionar si no compran también fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo le va a dar vida a ese capital constante muerto. Entonces, compran fuerza de trabajo y decimos capital constante por valor de 800 millones y capital variable por valor de 200 millones. Inversión total, 1000 millones. ¿Cómo consume el patrón? Justamente cuando el trabajador entra al infierno de Dante o cuando el patrón entra al paraíso del patrón, al proceso productivo. En el proceso productivo, los trabajadores producen celulares, autos, aviones, llamadas, papas, carne, producen todo, ¿no? ¿Eso qué se llama? Producen mercancías. Mercancías. ¿Por qué se llaman mercancías? Porque está destinado al mercado, ¿no? Producen mercancías por valor de 1.200 millones.
como por arte de magia, 1000 se convierten en 1200. ¿Dónde? En la producción, ¿ya? Lo que nos ha metido a la cabeza. ¿Qué producción? El mercado da esa ganancia, ¿no? Pero vean ustedes, ¿dónde se produce esta ganancia? En el proceso productivo. ¿Y por qué por arte de magia se convierte en 1200? ¿No? Porque está puesto aquí. Hemos supuesto que la tasa de explotación de la fuerza de trabajo es del 100%. Si la tasa de explotación es del 100%, entonces los trabajadores crean una plusvalía de 200 millones. ¿Y cómo es eso de 200 millones? ¿De dónde salen esos 200 millones? Del capital variable. El 100% del capital variable es 200. Entonces los trabajadores producen una plusvalía de 200 millones. ¿Y cuánto vale la mercancía? Inversión más la ganancia. 1000 más 200, 1200. Listo. Vean ustedes, antes de convertirse en dinero, la mercancía ya tiene la ganancia, ¿no? Podemos decir lo que dice Marx, ya viene preñado de la ganancia. Pero el patrón no quiere celulares, no quiere autos, no quiere aviones, ¿no? No quiere chamallas, no quiere alimentos, ¿no? Él produce alimentos, ¿por qué? Porque quiere tener más dinero, más plata, más oro. Entonces lleva esas mercancías, ¿a dónde? Al mercado. Ahí se encuentra con el comerciante, dice, mira, yo no tengo tiempo, me lo vas a vender todo eso, te voy a dar, más baratito te voy a dar, ¿no? Entonces, de estos 1200, le entrega una cantidad al comerciante, ¿no? Vamos a suponer que le entrega 100. 100 para el industrial y 100 para el comerciante. ¿Por qué? Porque le ayuda a vender su mercancía, ¿no? Entonces, esa es la ganancia del comerciante, ¿no? Entonces, 1200 que valen las mercancías, lo vende en 1200. ¿Ya? ¿Por qué lo vende en 1200? ¿Por qué no lo vende en 1300 o en 1100? Porque suponemos que estamos en equilibrio de mercado. Oferta es igual a demanda. Entonces, cuando la oferta es igual a la demanda, el valor es igual al precio. ¿Recuerdan el salario? Como el salario era, bueno, no voy a repetir mucho, el salario podía ser igual al valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Cuando era igual valor y salario. O podía ser mayor o podía ser menor el precio de la fuerza de trabajo, el salario al valor de la fuerza de trabajo. Eso ya hemos explicado la anterior semana. Entonces, el año cero desde producción simple del capital, tenemos todo esto. En el primer año desde producción simple del capital, como hemos dicho, se mantiene el capital invertido, se mantiene la tecnología, ¿no? Se mantiene el grado de explotación. Entonces, esto es prácticamente una calca de esto. Lo mismo, ¿no? Ese es en el primer año desde producción simple del capital. Pero aquí hay un fenómeno importante. En el año cero, los trabajadores han producido una plusvalía de 200 millones. ¿No? El patrón se lo va comiendo su propio capital. Y a cambio de su propio capital, va reemplazando el capital fresco que han creado los trabajadores. En el año 1, desde producción, en el primer año desde producción, ¿no? Los 1.000 millones que pertenecían al patrón en el año 0, ahora solamente pertenecen 800 millones, porque 200 es la plusvalía que han creado los trabajadores, ¿no? Entonces, ese es el primer fenómeno que podemos observar. Vamos al segundo año desde producción simple del capital. Aquí no cambia nada, todo sigue igual. Hemos dicho, todo no cambia nada, todo sigue igual.
Tampoco cambia la cantidad de capital invertido, pero cualitativamente esa cantidad sufre un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, en el año 2, ya los trabajadores han creado 400 millones de plusvalía, ¿no? Y esos 400 millones es capital fresco que va desplazando al antiguo capital del patrón, porque el patrón se lo come su capital también. Ahora, ¿no? El 60% sigue perteneciendo al sacrificio del patrón, ¿no? Y el 40% ya es sacrificio de los trabajadores. Cuando ustedes trabajen van a darme la razón cómo se sacrifica uno trabajando, aunque sean profesionales, ¿no? Yo tengo amigos médicos que duermen en el hospital. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? El año 3 desde producción simple del capital, ¿no? El año 3 desde producción simple del capital, aquí todo sigue igual, no cambia nada. Pero aquí cualitativamente hay un cambio. Los 1.000 millones del patrón del año 0, ahora solamente son 400 millones. 600 millones ya es el capital fresco que han creado los trabajadores y va desplazando al capital inicial del patrón. Eso pasa en el año 3. En el año 4 no cambia nada, todo sigue igual. También el capital invertido no cambia. Lo que cambia es cualitativamente, podemos decir, la propiedad, ¿no? 1.000 millones en el año 0, ya, sacrificios del patrón, bendecidos por Dios. Pero ahora no, ahora ya no es así, ¿no? En el año 4, únicamente 200 millones es del patrón. Los 800 millones de estos 1.000 millones es fruto y sacrificio de los trabajadores, ¿no? Y llegamos al año 5. Al año 5 desde producción simple del capital. Entonces, vean ustedes, del dinero del patrón ya no queda nada. 0. Todo es sacrificio de los trabajadores, ¿no? En los 5 años, cada año 200 millones por 5, 1.000 millones. En 5 años desde producción, el capital fresco que han creado los trabajadores desplaza al antiguo capital de los patrones. Ahora los patrones ya no pueden decir, es mi sacrificio, es mi plata, ¿no? Sino esto es ya sacrificio de los trabajadores, ¿no? Y entonces entramos al punto nodal de la política, ¿no? ¿A quién pertenece la empresa entonces ahora? Las empresas, ¿a quién pertenecen? La teoría dice al productor. El productor es el propietario, ¿no? Pero aquí los productores son los trabajadores, ¿no? ¿Qué dice el derecho socialista? El derecho de un Estado socialista dice, efectivamente han producido los trabajadores y esa empresa pertenece a los trabajadores, ¿no? A partir de ahora, todas las empresas que han sido producto del sacrificio de los trabajadores, eso pertenece a quien lo ha producido. ¿Pero qué dice el derecho capitalista? No, ¿cómo pues? ¿No? El derecho capitalista dice, si el patrón, ¿qué cosa, de qué hablamos de trabajo no remunerado? El patrón le ha dado el salario por las 8 horas, acuérdense, ¿no? ¿Cuánto le ha pedido el trabajador? 200 bolivianos diarios. ¿Cuánto le ha dado el patrón? 200 bolivianos diarios. Y el patrón hace su cálculo. Por 8 horas a 25. 25 bolivianos por hora te he pagado. ¿Qué más quieres? ¿Dónde te he explotado? ¿No? Y el derecho capitalista reconoce esa explotación, ¿no? No, pertenece al patrón. Eso es servicio del capital, ¿no? Si no, no va a invertir. Más bien tienen trabajo gracias a eso. Así nos dicen, ¿no ve? La ideología, en la cabeza está todo. Entonces, nos encontramos con esa bifurcación. ¿Por dónde vamos? ¿No?
mientras vayamos por el camino de las leyes capitalistas, seguiremos como estamos, con seguridad, ¿no? Saben, ¿no? Bolivia es el país, uno de los países más ricos que ha producido el mundo, ¿no? Desde la plata, pasando por el estaño, la goma, ¿no? Ahora con los hidrocarburos, ¿no? Pero no podemos salir de la pobreza. ¿Por qué? Porque nuestros capitalistas piensan eso, ¿no? De que yo he ganado con mi capital y yo puedo hacer lo que quiera con mi capital. Por tanto, me voy a comprar casas en Miami. Y nosotros, sí, sí, patrón, así es. Está bien, yo también voy a ser rico. Yo también me voy a comprar, ¿no? Bueno, aquí está la cosa. Eso pasa, ese es el fenómeno importante que nos enseña la reproducción simple del capital. 10 puntos al que me diga la próxima clase, al primerito, pero al primerito que cranee la política, la economía, como cualquier ciencia, ¿no? Es para pensar, ¿no? Es como el ajedrez. Si tienes que pensar, y otra cosa que les recomiendo, bien alto con la experiencia que yo tengo, hagan su diario, su diario. ¿Para qué? Para la memoria. Entonces, la pregunta es, esta clase está grabado, ¿no? Lo voy a subir. La pregunta es, aquí en nuestro ejemplo, en 5 años se ha desplazado el capital inicial del patrón, ¿no? Ahora el capital fresco reemplaza al capital antiguo. ¿Por qué este desplazamiento, en vez de hacerse en 5 años, se haría en 10 años? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Ya? ¿Por qué sería en vez de 5, 10 años? En 10 años de 100 desplaza el nuevo capital al antiguo capital. Eso es para pensar. Ustedes pueden llegar a eso, seguro que llegan a eso, si ven este cuadrito nomás. ¿Ya? O los cuadritos que he explicado, de acuerdo, van a llegar y se van a ganar 10 puntos, ¿no? Bien. Entonces, reproducción simple del capital, está explicado todo lo que he dicho. Recordar siempre que las máquinas no crean ni un átomo de valor. Las materias primas no crean ni un átomo de valor. Son capital muerto, ¿no? Las materias primas están en los almacenes. Las máquinas están en la fábrica sin funcionar. Solo el trabajo hace funcionar y el trabajo crea valor, ¿no? ¿Con qué? Con el gasto de energía física e intelectual, ¿no? ¿Y eso qué dice Enrique Dussel? Dice, con su vida. Cuando trabaja el trabajador, está dando su vida, ¿no? Por eso el valor tiene valor. Entonces, entramos a la reproducción ampliada del capital. La reproducción ampliada del capital. Y tenemos los siguientes supuestos generales. Primer supuesto, esto que siempre suponemos, ¿no? Pero aquí nos sirve mantener este supuesto. La oferta es igual a la demanda. Hay equilibrio de mercado. ¿Ya? No hay desequilibrio de mercado. O sea que eso nos sirve. Oferta igual a demanda, listo. Con eso vamos a trabajar. La inversión inicial es 1000 también. 1000. ¿Estos 1000 qué es? ¿Qué es esos 1000?
5 puntos, a que me digas rápido. Es la cantidad 1.000 de millones. bolivianos. Noemí. 1.000 Noemí millones de sí, es muy buen estudiante y tiene agilidad mental. 1.000 millones, evidentemente. Muy bien. Entonces, inversión inicial, 1.000 millones de bolivianos. Igualito, se mantiene la tecnología, se mantiene Q. ¿Y qué es Q? La composición orgánica del capital. ¿Y qué es eso? La relación inversa, en matemáticas se dice relación inversa entre capital constante y capital variable. El grado de explotación es del 100%. Prácticamente mantenemos todos los supuestos de la reproducción simple para estudiar la reproducción ampliada, ¿no? Y aquí está puesto en millones de bolivianos y este TDT, quiere decir tiempo de trabajo, ¿ya? Una vez un estudiante pone en su examen TDT, yo le pongo 0 a esa pregunta. Y viene y me reclama, licenciado, ¿por qué me ha puesto 0 si está bien aquí TDT? Y aquí están mis apuntes, igualito que lo que usted ha puesto en la pizarra. Y yo le pregunto, a ver, ¿qué es de TDT? ¿Qué es? No sabía responder. No, entonces yo dije, ¿has copiado, sí o no? No, es, cuando se copia todo, hasta los errores se copian. Entonces, se fue convencido de que no era así, ¿no? Entonces, TDT quiere decir tiempo de trabajo. Estamos igualito que la reproducción simple, al primer año de producción, el año 0 de reproducción, ¿no? Igualito, aquí no cambia. Miren, no cambia nada. En este primer año no cambia nada. Todo sigue igual. Pero vean ustedes cuánto es la plusvalía. 200 millones, ¿no? 200 millones. Igualito que el anterior. Pero aquí estoy poniendo algo que es importante razonar. Con este grado de explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Efectivamente los trabajadores producen su salario en 4 horas, en la mitad de la jornada de trabajo, más en la mitad de la jornada de trabajo, ¿no? Y en la otra mitad producen la ganancia. Si dividimos 4 sobre 4, ¿cuánto sale? 100%, ¿no ve? ¿Sí o no? Si divido 4 sobre 4, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto me sale si divido 4 sobre 4? Saliera 1 y eso representaría el 100%. Ah, muy bien, Milenka. Buen estudiante, Milenka. Así es. 1 es igual al 100%. ¿No? Muy bien, Milenka. Milenka Martínez. ¿Listo? Por eso me gusta pasar clases con ustedes. Responden rápido. Entonces, aquí la jornada de trabajo se divide en 2, 4 horas en donde se reproduce el salario y 4 horas en donde se produce la plusvalía. Esta es la única fuente de creación de más valor, ¿ya? La única fuente de creación de valor, el trabajo. La creación de más valor, el plus trabajo. No el mercado, eso hay que quitarse de la cabeza. Entonces, con esto nos vamos al primer año de reproducción simple, ¿no? Si entienden Lisa. este primer año, van a reproducir, Lisa. van a entender los demás años. Dime. Lisa, ¿cuánto dijo que Antes, valía la plusvalía? Mabet, no me preguntes a qué hora voy a llamar la lista, por favor. No, Dime. ¿cuánto dijo que valía la plusvalía? Sí. ¿Cuánto dijo que valía la plusvalía? Ah, sí. Muy bien. Mabet. Ya, por el hecho de participar, ustedes tienen muy buena ponderación. Le preguntó que cuánto valía la plusvalía, le dijo la compañera Novita. Sí, Gabriela, sí, ya. He entendido.
Ahora entramos entonces otra vez, ¿no? Aquí, ¿cuánto vale la plusvalía? Aquí está, miren, tasa de explotación de la fuerza de trabajo, 100%, ¿no? Por tanto, la plusvalía es de 200 millones. ¿Por qué es de 200 millones? Porque el 100% del capital variable es 200 millones. Y el 100% de 200, 200. Por eso es la plusvalía de 200. A ver, si la tasa de plusvalía fuera del 50%, ¿cuánto sería la plusvalía? 5 puntos a que me diga. Al primerito. La plusvalía sería ¿Millones? 100 millones, ¿Por qué sería 100 millones? porque reduce al 50% su plusvalía. La plusvalía no. Pero era al reducir al 50%. No me quedó muy bien. Se reduce al 50%. A ver, Adrián. Sí, dicen reduce al 50%, que es 100, porque el constante ¿Qué de cosa? variables ya, ¿Qué reduce el 50%, Adrián? la constante total. Perdón, No- ¿puedes no- repetir? el ¿Puedes total repetir, va a Adrián? reducir al 50 y su 50% de la constante de variable va a ser el 50% sería 100 del 200. Por lo Pero tanto, sí, el 50 100% era antes. Ahora has reducido al 50%. ¿Qué cosa es lo que se reduce del 100 al 50? es constante de variable. Es matemáticas me estás explicando. La Lo plusvalía. que se reduce, miren lo que se reduce. Si decimos la tasa de explotación es del 100%, si se reduce es la tasa de explotación al 50%. Si la tasa de explotación es al 50%, la plusvalía ya no será 200, sino solamente será 100, como ha dicho Milenka. 100. ¿Por qué? Porque el 50% del capital variable de 200, ¿cuánto es? 100. ¿Entienden? Al revés. ¿Cuánto sería la plusvalía si la tasa de plusvalía fuera del 200%? 400 millones sería, doctor. Milenka ya agasaba el hilo. 400 millones la plusvalía. Yo te voy a poner más 5 puntos y me dices por qué. Porque está aumentando un 100% más la tasa de explotación, estamos hablando, ¿no, doctor? Exacto, exacto. Sí es, La tasa de explotación. sí. Ya, te aumento tus 5 más. La tasa de explotación está aumentando. Entonces, ahora es del 200%. Por tanto, ¿cuánto es el 200% del capital variable? 400 millones, ¿no? O sea que vean ustedes cómo se produce la plusvalía en función de el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Esto es economía, ¿no? Así funciona el capitalismo, ¿no? Ya, eso que solamente los trabajadores crean valor, ¿no? Las máquinas no crean valor, las materias primas no crean valor. Peor el mercado. Al mercado van a realizarse los valores, ¿no? Entonces, año cero, ya está aquí explicadito. Lo que quería es de que aquí tenemos 200 millones de plusvalía, ¿no? De ganancia del patrón. Esos 200 millones lo divide en dos. 100 millones para reinvertir otra vez. Los otros 100 millones para comérselo, ¿no? Para pasear en su yate por los mares
con sus enamoradas, ¿no? Eso es lo que pasa con los grandes millonarios ahora, ¿no? Ellos ni se preocupan de su fábrica, de sus de sus empresas, ¿no? Los gerentes son los que trabajan. Ellos están felices paseando por el mar con sus enamoradas, ¿no? Felices. A ese nivel ha llegado el capital. 100 millones sí, a las de inversión. Y se divide en capital constante, capital variable, igualito, estos 100 millones. Vamos a decir el hijito del capital anterior, ¿ya? El hijito del capital anterior son 200, pero 100 se va para el consumo del patrón y 100 para la nueva inversión. Y si es inversión, se invierte en mercancías para producir. O sea que en capital constante 80 y en capital variable 20. ¿Ya? Bueno, no les voy a decir por qué 80, por qué 20. ¿No? Las respuestas se han seguido, es bien facilito, porque se mantiene la tecnología, ¿no? Se mantiene Q, aquí está, mira, Q, 4. 80 dividido entre 20, 4. Aquí, con el capital inicial, Q, 4. 800 dividido entre 200, 4. ¿No? La composición orgánica del capital se mantiene. Igualito en el hijito, se mantiene su composición orgánica del capital. Entonces entramos al primer año de reproducción ampliada. Ahora, ¿cuánto aquí ya cambia? Ya no es 1000 como en la reproducción simple. Ahora, el primer año ya es 1100. 1100. ¿No? Entonces, estos 1100, como he dicho, los capitalistas son muy inteligentes, ¿no? Muy astutos, ¿no? Hay teorías sociológicas que piensan que los capitalistas, ¿no? Son capitalistas porque están por encima de la media, ¿no? Entonces, aquí, igualito, compran mercancías para consumir, y por valor de 1100 también, por supuesto, ¿no? ¿Cómo consume? Con el proceso productivo. ¿Quiénes? No, el patrón consume máquinas, en realidad el patrón consume fuerza de trabajo, ¿no? Y quien consume máquinas es el trabajador, ¿no? Cuando el trabajador produce una mercancía, consume la máquina, consume la materia prima, ¿no? Y los trabajadores lanzan una mercancía. Aquí está la ganancia, dentro, no en el mercado. 1.320 millones. ¿No? La plusvalía es de 220 millones, porque el 100% del capital variable, 220 millones. Tenemos mercancías, no le interesa al patrón, lo que le interesa es oro, plata, valor. ¿Para qué? Para tener más plata, por supuesto, ¿no? Entonces, lo vende en el mercado. Y como no tiene tiempo, le dice al comerciante, mira, te voy a dar de mi ganancia tanto, te vas a vender en tanto. ¿Ya? Como hace el panadero, ¿no? El panadero le da a la señora el vendaje. Aquí te vas a ganar igualito, te vas a ganar. ¿De dónde sale ese vendaje? Del trabajo. ¿Ya? Entonces, igual aquí se mantiene la proporción. Tiempo de trabajo remunerado, la mitad de la jornada, y tiempo de trabajo no remunerado, la mitad. Quiero hacer esta aclaración. No siempre es la mitad. Recuerden ustedes que cuando hemos estudiado la producción de plusvalía absoluta, ¿no? Y la plusvalía relativa, habíamos supuesto que son 5 horas, ¿no? Y 3 horas de producción de plusvalía absoluta y absoluta. No, o puede ser menos también, o puede ser más, ¿no? Lo que nos han enseñado de memoria, ¿no? La mitad para el trabajador, la mitad para el patrón. No es así. Ya, depende de cuánto se produce por hora de trabajo. Aquí producen en una jornada de 1 hora de trabajo 55 millones.
Y en 4 horas, por supuesto, 220 millones, el valor de su salario. Año 2 desde producción, lo mismo, lo que cambia es el primer año desde producción. Ahora ya no es el segundo año, ahora ya no es 1100, ahora es 1200. Tercer año, 1300. Cuarto año, 1400. Bueno, he puesto aquí 10 años desde producción simple, ¿ya? 10 años. Con esto pueden responder fácilmente la pregunta que dice, por 10 puntos, la próxima clase. ¿Por qué 5? ¿Por qué no 10 años? ¿Ya? Entonces, en 10 años desde producción simple ampliada del capital, el capital invertido es 2.500 millones de dólares. ¿Ya? Más del doble. La producción es de 3.000 millones de bolivianos, que sí, 3.000, ¿no? De 1.200, miren, casi el triple la producción. Esto es así crece la economía. Más inversión, más inversión en capital constante, en capital variable. Aquí hay trabajo para todos, ¿no? Y más producción, más valor, más riqueza, ¿no? Aquí este es un mundo feliz, ¿no? La proporción no cambia. Aquí es clave para entender esto. Q no cambia. La tecnología no cambia. Entonces, aquí hay un razonamiento importante, ¿ya? Importantísimo. En 10 años de crecimiento económico, en 10 años de mayor inversión en capital constante y en capital variable, ocurre un fenómeno de mercado. Este es un fenómeno de mercado. Resulta que cuando crece la demanda de máquinas y de materias primas, ¿qué pasa con el precio? Facilito, ¿no? Cuando crece la demanda de naranjas en el mercado, ¿qué pasa con el precio? Si crece la demanda, entonces crece el precio. La oferta subiría. No, crece eso ya en un año posterior desde producción, evidentemente los industriales, como son muy inteligentes, el precio está alto, entonces voy a producir más, ¿no? Sube la oferta. Pero en este caso, ¿no? Estamos ahorita viendo la consecuencia, el efecto, ¿no? El capital ha crecido, miren, ¿de cuánto era? 800 millones. Ahora es 200.000 millones, ¿no? Eso quiere decir que hay más demanda de máquinas, más demanda de materias primas. Y los capitalistas chochos, pues, porque claro, al tener más demanda tienen más ganancia, porque sube el precio, ¿no? Felices. Pero aquí también ocurre el mismo fenómeno. De un capital variable de 200 millones, ahora el capital variable es 500 millones. ¿Eso qué significa? ¿No? Que se han empleado muchos más trabajadores, hay mucha demanda de fuerza de trabajo, igualito, cuando hay mucha demanda de fuerza de trabajo, los precios suben, ¿no? De fuerza de trabajo para subir. Entonces los patrones, eso sí que no permite, porque cuando sube el valor de la fuerza de trabajo en bloque en toda la economía, entonces sufre la reducción de su ganancia, los patrones, ¿ya? ¿De qué manera? ¿No? Explico esto y lo dejamos la clase, ¿ya? ¿De qué manera? Bueno, esto es la Ley General de Acumulación Capitalista. Vamos a ver con calma esto la próxima semana. Solamente quiero decirles de qué manera. Cuando crece el valor de la fuerza de trabajo, decrece el tiempo de trabajo no remunerado. Aquí, por ejemplo, ¿no? El tiempo de trabajo remunerado ahora se reproduce en 5 horas, porque ha crecido el precio de la fuerza de trabajo. Y solamente producen los trabajadores
en 3 horas la plusvalía, ¿no? Ahora ya no es mitad, ¿no? Ya no es mitad. Entonces los patrones dicen, no, si esto sigue, yo voy a seguir perdiendo, ¿no? Voy a seguir perdiendo, en vez de la próxima reproducción, en vez de 5 será 6 horas, ¿no? Y yo me quedaré con 2 horas nomás, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los patrones? Esto. Entramos a la ley general de acumulación capitalista. Invierten más en máquinas, más en materias primas, menos en capital variable, porque el capital variable es el creador de riqueza, ese es el único, ¿no? Entonces dice, no, si sube el precio del capital variable, yo no voy a ganar, entonces, ¿cómo lo voy a solucionar? Cambiando de tecnología. Y aparece el año de decrecimiento, el año de crisis económica, ¿no? El capitalismo vive de eso, ¿no? Auge, crisis, crisis. Eso vamos a explicar la semana que viene, la ley general de acumulación capitalista. Por eso es que no hay trabajo en el capitalismo. En ninguna parte no hay trabajo. En ninguna parte. La gente va a Estados Unidos, ¿no? Porque claro, el centroamericano ofrece su fuerza de trabajo en menos precio que el norteamericano, ¿no? Mucho menos precio. Y eso pues les gusta a los patrones. Muy bien, entonces, jóvenes señoritas, atención a la lista. Ahora sí van a entrar al aula otra vez. Muchas gracias por la participación. Realmente me alegro, me da vida la participación de los estudiantes. Atiendan a la lista, por favor. Tengo todavía tiempo para llamar lista. Acarapi Nora. Presente, Lice. Muy bien, Nora. Adrián Eugenio. Muy bien, Eugenio. Aguilar Johnny. Presente, Johnny. Lice. Muy bien, Johnny. Aguilar Presente. Edgar. Edgar ha dicho, la política, ¿qué es eso? Aguilar Anabel. Alborta Stephanie. Presente, Lice. Bien, Stephanie. Arancibia Zemi. Bautista Jimena. Bautista Ana Lucía. Presente, Lice. Bien, Ana Lucía. Benavides Daniela. Presente, Lice. Bien, Daniela. Cáceres Zaida. Presente, Lice. Bien, Zaida. Calizaya Noemí. Caracara Zoyer. Carvajal Jimena. Cayo Jonás. Presente, Lice. Bien, Jonás. Choque Mabet. Presente, Lice. Muy bien, Mabet. Choque Libertad. Presente, Lice. Muy bien, Libertad. Presente. Muy bien. Choque Noemí. Presente, Lice. Bien, Noemí. Choque Lisette. Choque Ciro. Presente, Lice. Muy bien, Presente, Ciro. Lice. Muy bien. Chungara Luz. Bien. Chura Alejandra. Presente, licenciado. Bien, Alejandra. Coca Luis Miguel. Coca Mijael. Presente, Lice. Bien, Mijael. Cocha Alejandra. Presente. Bien, Alejandra. Muy bien. Colque Gladys. Presente, Lice. Muy bien, Gladys. Colque Jocelina. Conde Helen. Presente, Lice. Muy bien, Helen. Condori Joel. Presente, Lice. Muy bien, Joel. Condori Judith.
Presente, Licen. Bien, Judith. Cruz Gisela. Presente, licenciado. Bien, Gisela. Daga Iván. Iván. Presente, licenciado. Bien, Iván. Fernández Blanca. Fernández Lisette. Lisette. Flores Lisette. Noemí. Licen, presente. Fernández Aliaga. Ya pasé. Blanca Mariel. Presente, Licen. Todos los que nos terminaré, por favor. Flores Noemí. Presente, Licen. Claro, está muy bien, Noemí. Gabriela. Gabriela. García Celia. González Fructuoso. Hinojosa Viviana. Guayas Karen. Karen. Muy bien, Karen. Fernández. Ahora tienen que esperar. Guayas Karen. Hurtado Alexia. Doctor, Alexia. Muy bien, doctor, Alexia. la compañera Muy bien. Alexia me comentó que en Yayawa como se ha cortado la luz y ella está con Wi-Fi, no se pudo conectar, me dijo. Pero con Wi-Fi, con energía eléctrica funciona. Vamos a tomar en cuenta eso. Ibáñez Dayana. Iriarte José Vidal. Presente, Lice. Muy bien, José. Jaso Jacqueline. Presente, Licen. Ya, muy bien, Jacqueline. Jiménez Miguelina. Presente, Licen. Muy bien, Miguelina. Jiménez Jessica. Presente, Jessica. licenciado. Muy bien, Presente, Jessica. licenciado. Jorge Fabio. Presente, Fabio. licenciado. Muy bien, Fabio. Cuchasara Lady. Lazarte Gretzel. Gretzel se enojó con economía política. Presente. Pensé que te habías enojado. No. Muy bien. Llanos Alex. Presente, licenciado. Bien, Alex. López Gabriela. Presente, Licen. Muy bien, Gabriela. López Yasmín. Presente, licenciado. Muy bien, Yasmín. López Madaí. Machaca Karen. Presente, licenciado. Bien, Karen. Magne Neisa. Mamani Walter. Presente. Muy bien, Walter. Mamani Jocelyn. Mamani James. Mamani Jessica. Presente, Licen. Muy bien, Jessica. Mamani Carla. Presente, licenciado. Bien, Carla. Mamani Nicole. Presente, licenciada. Bien, Nicole. Mamani Efraida. Presente, licenciado. Muy bien, Efraida. Marcos Jacqueline. Presente, licenciado. Muy bien, Jacqueline. Martínez Milenka. Presente, licenciado. Muy bien, Milenka. Medrano Daisy. Menacho José Luis.
Méndez Carmen. Carmen. Presente, Lice. Muy bien, Carmen. Mendoza Vivian. Vivian. Presente, Lice. Muy bien, Vivian. Mercado Gina. Presente, Lice. Bien, Gina. Miranda Luz. Luz. Moyo Judith. Presente, Lice. Muy bien, Judith. Morales Samira. Samira. Negrete Liz. Presente, Liz. Muy Lice. bien, Liz. Nina Dalia. Dalia. Nina Rosario. Presente, Lice. Muy bien, Rosario. Ojalvo Helen. Helen. Olivares Zonal. Presente, Lice. Muy bien, Zonal. Osco Dani. Presente, Lice. Muy bien, Dani. Ocio Sonia. Sonia. Oyola Yuneisa. Presente, licenciado. Muy bien, Yuneisa. Paco Evelyn. Presente, Lice, Paco. Muy bien, Evelyn. Pérez Brandi. Brandi. Pérez Adaí. Presente. Muy bien, Adaí. Potosí Liliana. Presente, Liliana. Lice. Bien, Liliana. Puma Juan Manuel. Presente, Juan Lice. Manuel. Muy bien, Juan Manuel. Quilla Neisa. Presente, Lice. Bien, Neisa. Presente. Está bien. Quino Gabriela. Presente, licenciado. Muy bien, Gabriela. Quispe Neisa. Neisa. Zamírez Marina. Presente, Lice. Bien, Marina. Zibera Melanie. Presente, licenciado. Bien, Melanie. Zocha Eric. Presente, Lice. Eric, muy bien. Zojas Andrea. Andrea. Zojas Presente, Nicole. Presente, doctor. Andrea, muy bien. Rojas. Muy bien. Está bien, Andrea. Presente. Zojas Nicole. Presente, licenciado. Muy bien, Nicole. Silva José Miguel. Soray de Carla. Presente, Muy bien, Lice. Carla. Tadeo Eva. Presente, doctor. Muy bien, Eva. Tosejón Miriam. Miriam. Uscamaita Noelia. Uscamaita Noelia. Velasco Ángela. Ángela. Belis Solimar. Solimar. Es una pena, Solimar, porque no tenía falta, su primera falta. Gabriel Elia. Presente, Elia. Bien, Gabriel. Elia. Presente. Y Gabriel, perdón, Di Gabriel. Gracias por la aclaración. Viraca Patricia. Patricia. Viracochea Pico. Muy bien. El ingeniero Chente ha mandado la planilla de notas desglosada, ¿ya? Con todo lo que entra en las notas. En cambio, en el CIA no está así. En el CIA está solamente tiene 3 columnas nada más. Y les explica por qué es así. ¿Ya? Si tienen algún problema justificada, pueden acudir al ingeniero Chente, les va a ayudar. ¿Ya? Eso todavía se puede corregir las notas, ¿no? Les va a ayudar. Dice Uscamaita está presente.
Presente. Licenciado, a mí Estoy también, diciendo, Viraca. Eso, por Fernández favor, Señal, Lice Bustamante, por favor. por favor, cuando una persona está hablando, no se interrumpe, ¿ya? Hay que Sí, terminar. Lice, yo Ya. estoy hablando. Entonces, a ver, empezaré. ¿A quién le faltaba? Por quién favor. estabas reclamando? Aquí, licenciado, Estabas en algo importante con ustedes. pero bueno. Lice Bustamante. Patricia, aquí también, antes de Viraca. Escamaita estaban reclamando. Licenciado, buen día. Buen Fernández día. Aliaga, por favor. ¿Apellido? Fernández Aliaga. Fernández. Fernández Blanca Mariel. Sí, Sí. licenciado. Tiene asistencia. Gracias, Asistencia. licenciado. Ya. Bustamante, Noelia, Lice. Escamaita. 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 Sí, Lice, presente, Bustamante. Escamaita Noelia. Ya, ¿quién más? Aquí, licenciado, aquí, Sí, Viraca. Lice, presente. Viraca, sí. Patricia. Muy bien. ¿Quién más? Viraca, licenciado. Licenciado, Miriam Torrejón. Torrejón. Sí, licenciado. Torrejón, Miriam. ¿Está bien? ¿Quién más? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señoritas jóvenes. Que tengan un buen día. Chao. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Lice. doctor. Hasta luego, Una Ciro. cama. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Hasta doctor. luego, Noelia. Hasta luego. Chao.